Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios en una edición especial. Hoy, como ven, estamos en un ambiente diferente. Sin embargo, el propósito es que este sea un programa de estudio, es decir, que tengan ustedes nuevos elementos para analizar de manera detallada lo que ha ocurrido en el mundo y el análisis bíblico que se da al respecto. Les saluda Elsa Mariana García en nombre de todo el equipo detrás de cámaras, de hermana Leti de Enríquez y de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Gracias por estar con nosotros. Sin más preámbulo, comenzamos. Vamos directamente a ponernos al día. Antes de entrar al tema principal, queremos darles una actualización de los hechos más recientes para que ustedes también, como siempre lo hacemos, tengan un contexto, las noticias que hoy están llamando la atención y por qué lo hacen. Aquí lo tienen. La OMS declara emergencia de salud pública internacional por viruela del mono. Este anuncio surge tras un brote reciente en la República Democrática del Congo, donde al menos 450 personas han perdido la vida. El mpox se ha extendido por varias regiones de África Central y Oriental, causando gran preocupación entre la comunidad científica debido a su rápida propagación y alta tasa de mortalidad. La OMS ha instado a los gobiernos y organizaciones de salud a tomar medidas urgentes para contener este peligroso virus y evitar que se convierta en una crisis global. Suecia ha informado sobre un caso de una variante más grave de la viruela del mono, mpox, marcando el primer caso de la cepa asociada con el subtipo detectado fuera del brote en curso en países africanos. Según la Agencia de Salud Pública sueca, el virus fue diagnosticado en una persona que acudió a un centro médico en Estocolmo tras haber contraído la infección en una región de África donde esta cepa del virus se está propagando. Rusia acusa a la OTAN de complicidad en incursión ucraniana en Kursk mientras sus tropas avanzan. Ucrania exhorta a Rusia a aceptar una paz equitativa para poner fin a su incursión. Ucrania declaró que no busca anexar ningún territorio capturado durante la operación militar que sus tropas lanzaron la semana pasada en la región rusa de Kursk y afirmó que ésta se detendrá si Moscú acepta una paz equitativa. Rusia ha acusado a la OTAN de colaborar con Kiev en la reciente incursión en la región rusa de Kursk. Nikolai Patrushev, asesor del Kremlin, afirmó el viernes, 16 de agosto que la OTAN y Occidente están directamente involucrados en la planificación de esta ofensiva sorpresa del ejército ucraniano. Kiev, por su parte, asegura que su ofensiva en Kursk sigue en curso más de una semana después de haber comenzado. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas han tomado recientemente el control de la localidad de Sergivka. Ante la proximidad de las fuerzas de Moscú, las autoridades ucranianas han instado a la evacuación de la cercana Pokrovsk. Las acusaciones de Moscú se producen después de que un informe de la cadena británica BBC revelara que el ejército ucraniano ha utilizado tanques Challenger 2, donados por el Reino Unido, en su ofensiva en territorio ruso. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico ha declinado comentar sobre las armas específicas que están siendo utilizadas en Kursk. El avance ucraniano no se detiene en territorio ruso. El 15 de agosto, el presidente ucraniano anunció que las fuerzas ucranianas habían tomado la ciudad rusa de Sutsa, ubicada a 105 kilómetros al suroeste de Kursk. Ante este sorpresivo avance, Kiev está solicitando a sus aliados el permiso para utilizar armas occidentales dentro de Rusia. Continúa la evacuación de civiles en la frontera entre Rusia y Ucrania.
El 17 de agosto, el ejército ruso bombardeó la ciudad de Sami en la región fronteriza entre ambos países. Mientras tanto, en la ciudad rusa de Kursk, los residentes se preparan para futuras ofensivas ucranianas. El ejército de Ucrania continúa avanzando en territorio ruso. Ucrania utilizó misiles estadounidenses para destruir puentes clave en la región rusa de Kursk, según funcionarios de Moscú. Voluntarios que estaban ayudando a evacuar civiles murieron después de que un ataque destruyera completamente un puente sobre el río Seime. Son aproximadamente 200.000 personas las evacuadas hasta el momento. Europa en llamas, incendios forestales se extienden en Bosnia, Macedonia y Grecia. Europa enfrenta una ola de incendios forestales, con nuevos brotes en Bosnia y Macedonia, mientras el incendio en Grecia sigue activo. Las altas temperaturas y el viento seco están favoreciendo la propagación de las llamas en toda la región. En Bosnia, un incendio amenaza un parque nacional de esta región, afectando también al bosque centenario de coníferas. El Cuerpo de Protección Civil ha solicitado ayuda a las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina para combatir las llamas, que ya han consumido unas 150 hectáreas de bosque. Los incendios forestales continúan aumentando en intensidad y extensión en diversas partes de Europa, generando preocupación y movilizando recursos para contener los daños. Más de 40.000 muertos en uno de los conflictos más destructivos. Según funcionarios de salud del territorio palestino, la guerra en la Franja de Gaza, que estalló hace más de 10 meses, es la más mortífera de cuantas se hayan librado en el estrecho territorio palestino, de 360 kilómetros cuadrados y que antes del conflicto albergaba 2.4 millones de habitantes. Además de las muertes, el análisis de imágenes por satélite sugiere que casi el 60% de los edificios de Gaza han quedado dañados o destruidos desde el comienzo de la guerra. El ejército de Israel ha ordenado nuevas evacuaciones en el centro y sur de la Franja de Gaza, incluyendo áreas previamente consideradas como seguras. Las conversaciones sobre un posible alto el fuego en Gaza, que se llevaban a cabo en Doha, han sido suspendidas y se reanudarán la próxima semana en Egipto. Entrevista entre Elon Musk y Donald Trump enfrenta problemas técnicos. En una controvertida entrevista transmitida en la red social X, propiedad de Elon Musk, Donald Trump abordó temas relacionados con China e Irán y criticó a su rival político Kamala Harris. La entrevista comenzó con un retraso de 40 minutos y estuvo plagada de problemas técnicos que impidieron el acceso de muchos usuarios. Elon Musk atribuyó estos inconvenientes a un ataque de negación distribuida de servicios, que saturó el sitio web, dificultando su funcionamiento y dejando a algunos usuarios sin acceso. Durante el fin de semana, surgieron informes sobre una presunta ciberintrusión iraní en el equipo de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, lo que podría haber resultado en el robo y distribución de documentos internos. El FBI está investigando el incidente, así como intentos similares de infiltración en la campaña de reelección del presidente Joe Biden, quien ha dejado la contienda, dejando a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata. El equipo de campaña de Trump ha afirmado que fue hackeado por operadores iraníes. El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los $2.500 por onza. Este incremento se debe a la confianza de los inversores en la posibilidad de futuras bajadas de tipos de interés. El metal precioso tocó los $2.500 por onza antes de estabilizarse en torno a los $2.496 según datos de Bloomberg. Este nuevo récord supera el máximo anterior registrado en julio, cuando el oro rozó los $2.484. El tifón Ampil ha causado graves interrupciones en Japón, afectando especialmente a la superpoblada área metropolitana de Tokio. Cientos de vuelos y conexiones ferroviarias han sido cancelados y miles de hogares se han quedado sin electricidad debido al avance del tifón. Se espera que el ojo del tifón se mantenga sobre el mar mientras el sistema tormentoso avanza a lo largo de la costa del área metropolitana de Tokio, hogar de casi 40 millones de personas, antes de desviarse hacia el este y adentrarse nuevamente en el Océano Pacífico. El huracán Ernesto, ahora fortalecido a categoría 2, está avanzando hacia Bermudas, según el Centro Nacional de Huracanes, NHC, en Miami.
Ernesto ha provocado graves inundaciones y apagones en Puerto Rico y es el tercer huracán de la temporada en la cuenca atlántica, que comenzó el 1 de junio. Hasta ahora, la temporada ha registrado 5 tormentas tropicales: Alberto, Beryl, Chris, Debby y Ernesto. De estas 3 se han convertido en huracanes. Beryl, en particular, alcanzó la categoría 5, causando una devastación significativa en el Caribe y en Estados Unidos. La trayectoria de Ernesto continúa siendo monitoreada mientras se dirige hacia Bermudas, donde se espera que su impacto sea significativo. Yo salí por Venezuela. Con esa consigna, Caracas y muchas otras ciudades del mundo fueron escenario este 17 de agosto de masivas protestas convocadas por la oposición que denuncia un fraude en las elecciones de hace casi 3 semanas. La diáspora venezolana, en unas 300 ciudades alrededor del mundo, llegando incluso a Londres y Australia, se unieron a las protestas que exigen transparencia en los resultados, luego de que el ente electoral no publicara las actas del escrutinio de los votos. Bien, así las cosas, estas noticias, como decíamos antes, son de temas recientes, para que ustedes tengan el contexto completo y, como hemos adelantado siempre, no es para preocuparlos, sino para informarlos, para saber qué está pasando en el mundo y que nuestras oraciones tengan un enfoque concreto. Vamos ahora al detalle del episodio especial que hoy les estamos presentando para que puedan seguir estudiando más acerca de los temas escatológicos y del reloj de Dios. Hace ya algún tiempo les presentamos un programa llamado ¿Por qué se amotinan los pueblos? 23 de octubre de 2022. Hablábamos de las manifestaciones que se producían en aquel momento, específicamente en contra de Donald Trump y también por la muerte de George Floyd. Eso se estaba dando en todo el mundo y, por supuesto, había mucha confusión y dudas en el ambiente. Les presentamos ahora cuál fue el análisis del apóstol Sergio Enríquez. Claro, apóstol, ¿y en qué escenario escatológico podríamos ubicar el amotinamiento de los pueblos? Creo que como bien hemos estado explicando desde hace ratos, todos los escenarios se relacionan, más se interrelacionan. Entonces aquí tiene que provenir de Babilonia, pero afectan el escenario mundo. El mundo es el sistema. La Tierra es el planeta. Entonces cuando yo digo, en mi lenguaje pues, claro. Digamos, cuando digo escenario Tierra, me estoy refiriendo a terremotos, sobre el calentamiento global, erupciones volcánicas, sequías, eso es Tierra. Mundo es el sistema que gobierna a los habitantes de ese planeta. En mi lenguaje pues, digo eso porque cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra mundo, viene de una palabra griega que se dice cosmos, ir por todo el cosmos y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, por eso hago el énfasis que, para que no haya ningún problema en semántica, que yo estoy diciendo una cosa y me van a resultar con el versículo de cosmos, ¿va? Cierto. Entonces, el mundo es el sistema que gobierna a los habitantes del planeta Tierra. Esos dos, juntamente con Babilonia, están entrelazados y de ahí provienen, y es una pregunta extraordinaria, te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vemos los amotinamientos que hay en toda la tierra, la pregunta es, ¿y quién está detrás? Y para hablar de por qué se amotinan los pueblos, tenemos un resumen que habla de algunas de las noticias más importantes y que se relacionan con este tema. 20 de enero 2017, Estados Unidos. En Washington, activistas liberales organizaron varias manifestaciones contra la toma de posesión de Donald Trump. Los disturbios dejaron varios heridos, daños a establecimientos, varios vehículos y la policía tuvo que usar gas pimienta para dispersar a los protestantes violentos. Chicago, la organización Familias Trabajadoras Unidas marchó en protesta. Los Ángeles, un grupo con pancartas LGTB y banderas de diferentes países salieron a protestar a las calles. Panamá, Alemania, Escocia, Francia, Portugal, España y Holanda protestaron preocupados por el respeto a los derechos humanos durante el mandato de Trump. México, la convocación a manifestar se hizo por redes sociales. Quemaron banderas nazis frente a la Embajada de Estados Unidos. Perú, Bolivia, Sri Lanka, Filipinas y Japón se unieron a la marcha contra la toma de posesión.
Londres. Se organizó una marcha para protestar contra el muro que Trump planeaba construir en la frontera con México. Palestina. Salen a las calles a quemar imágenes de Donald Trump. 25 de mayo 2020, Estados Unidos. Muere George Floyd en custodia de la policía. 29 de mayo, Minneapolis. Protestas contra el racismo se tornan violentas en Estados Unidos. 2 de junio, New York, Cleveland, Chicago, Los Ángeles, Miami se suman a las protestas por la muerte de George Floyd. Por todas partes había referencias a Black Lives Matter. Las vidas negras importan, un movimiento descentralizado que se fundó en 2013. 4 de mayo de 2022, China. En Shanghái, los ciudadanos cansados del encierro por las medidas de cero COVID salen a las calles, exigen la libre locomoción y el acceso a los alimentos. 3 de julio de 2022, España. Cientos de personas protestan en Madrid contra el racismo tras la muerte de 23 migrantes subsaharianos en la frontera con Marruecos. El 13 de junio, Ecuador. Tras 18 días de protestas, se reportaron 60 incidentes a nivel nacional. Las comunidades indígenas aplicaron procesos de purificación, ya que muchos territorios fueron invadidos. Autoridades ecuatorianas expresaron que el país no es propiedad de comunidades indígenas. 8 de julio. Indígenas solicitan al Ejecutivo el veto de las normativas en cuanto al uso de las Fuerzas Armadas durante protestas. 9 de julio. Holanda. Miles de agricultores fueron convocados al paro nacional para denunciar las políticas de reducción de nitrógeno, las cuales afectan al sector agrícola y ganadero. 10 de julio. Brasil. Cientos de personas marcharon hacia el Congreso para defender el derecho a la posesión de armas. 13 de julio. Irán. Mujeres salen a la calle para protestar contra las leyes del hijab. Las mujeres que no usen hijab no tendrán acceso al metro de la ciudad, oficinas ni bancos, pagarán fuertes multas o pena de prisión. 13 de julio. Argentina. La protesta exige la normalización del abastecimiento de diésel. Las entidades agropecuarias amenazan con un cese de la comercialización de granos ante la escasez que se avecina. 14 de julio, Sri Lanka. Este país enfrenta la peor crisis económica desde su independencia en 1948. La población toma la casa presidencial en protesta por la situación económica alarmante y exige un gobierno sin corrupción. El presidente, Gotabaya Rajapaksa, huyó del país y luego renunció a su cargo. 20 de julio, China. Tanques militares son puestos en las calles para proteger los bancos, pues los ciudadanos salen a exigir el pago de su dinero, luego de que el Banco de China declaró que los ahorros de las personas ahora son producto de inversión y no se pueden retirar. 20 de julio, Argentina. La pobreza del 40% de las familias afecta el acceso a una canasta básica. Miles de personas han salido a protestar en varias ciudades. El malestar crece por la inflación galopante y la deuda externa de $44,000 millones al Fondo Monetario Internacional. 20 de julio, Panamá. El detonante de las manifestaciones fue el alza de los combustibles registrado en un 40% en los últimos 6 meses. Posteriormente, esto se incrementó en temas como el gasto de gobierno, salud pública, educación y empleo. La población exige gobernantes honestos y una nación sin corrupción. 2 semanas de protestas pese al anuncio de bajada de combustibles y alimentos. 18 de octubre de 2019, Chile. Protestas violentas por el alza del precio del metro. Como resultado, 3 fallecidos, 156 policías y 11 civiles heridos. 136 estaciones del metro fueron atacadas, 16 buses, el edificio de la compañía eléctrica y una sucursal del Banco de Chile también fueron incendiados. Irán. Las fuertes protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda, quien fue detenida el martes 13 de septiembre por la llamada Policía de la Moral por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico, y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. Han dejado por lo menos 158 muertos. Al principio, jóvenes, hombres y mujeres salieron a las calles a protestar en contra de los líderes de la República Islámica, pero con el paso
paso de las semanas. Se han unido otros grupos como los trabajadores de una importante refinería del Golfo Pérsico y un sector del comercio en Teherán. El 11 de octubre, en Rumania, República Checa e Italia, se vieron manifestaciones contra los bombardeos masivos de Rusia en varias ciudades de Ucrania y en contra de los referendos de anexión. En algunos casos, las protestas se llevaron a cabo frente a las embajadas de Rusia en estos países. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Pero ¿quién está detrás de la organización de todos estos grupos? Bueno, se le echa la culpa a algunos personajes y que ya son famosos, ¿verdad? Y ponen nombres como el de George Soros, que es el que se dice que financia muchas de estas cuestiones. Es algo que, pues, yo lo menciono porque mucha gente lo menciona, no tengo elementos suficientemente probatorios para decir eso, habría que investigarlo, pero basado en la Biblia, que es lo que a mí me interesa, definitivamente el trasfondo es diabólico. Vemos que es a nivel mundial, unos por unas causas, hay algunas causas que digo yo, pero ¿quién motivó esto? Por ejemplo, dentro de las noticias está el hecho de que antes de que tomara posesión Donald Trump en el gobierno anterior de los Estados Unidos, le hicieran protestas en todo el mundo. ¿Pero por qué? Sí. Porque ¿a qué presidente, a qué gobernante jamás le protestaron antes de que le pusieran la banda presidencial? ¿A quién jamás le protestaron antes de que firmara su primer decreto? Eso es ilógico, eso tiene que ser manipulado. Alguien tiene que estar detrás de eso. En el caso de las vidas negras, importan. También alguien lo tuvo que haber organizado. Y vemos las demás cosas y noticias que se han publicado, todos esos países y que se oponen a la corrupción y todas las justificaciones que quieran poner y plantear. Yo lo que veo, y eso es a nivel mundial, es que dentro de las doctrinas de las tinieblas, que incluso manejan grupos esotéricos, élite de poder, que no voy a decir nombres, ellos afirman que antes del orden tiene que venir el caos. ¿Ok? Entonces, antes del orden tiene que venir el caos. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Caos. A nivel mundial. Diferentes cosas. ¿En qué estás descontento? Tal cosa. Vamos a proteger. Incluso con estudios de mercadeo. ¿Por qué está descontento este pueblo? Está descontento porque no tienen agua. Ok. ¿Por qué está descontento? Porque no tienen luz. ¿Por qué está descontento? Porque la moneda se devaluó. ¿Por qué está descontento? Porque le subieron al pasaje. Entonces lo agarran en mercadeo, en diferentes lugares para causar caos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que después del caos viene el orden. Y lo que nosotros sabemos y lo han estado prometiendo por 40 años es que viene un nuevo orden mundial. Entonces, para que venga ese orden, tiene que venir un nuevo caos mundial. Tiene que haber un nuevo caos mundial para que venga un nuevo orden mundial. Entonces, al avivar el resentimiento racial, al avivar la discriminación de toda índole, incluso sexual, y las injusticias que siempre ha habido en la humanidad, al avivarla, entonces es un incendio, ¿eh? Es un incendio. ¿Para qué? Para que en algún momento entonces se presente el anticristo ofreciendo las soluciones, engañando a todas las naciones. Engañando a todas las naciones. ¿Quién? Como la bestia, sí va a hacer las cosas, porque eso sucede con muchos políticos. Nosotros lo vemos en muchos países. Les llega aparentemente el salvador de la nación, ¿verdad? Y entonces dice, aquí estoy yo y yo voy a hacer esto, y empieza a hacerlo bien y todo el mundo lo defiende con garras y con dientes y con cuchillos. Lo vuelven un ídolo, ¿ok? Esa es como una muestra, y así podríamos mencionar nombres de gobernantes, lo cual no vamos a hacer.
Pero el anticristo, eso es lo que le va a dar después del caos, después de la tormenta que se va a dar. No solamente va a decir, yo les ofrezco, como dicen todos los políticos, sino que él va a presentar argumentos sólidos y va a haber algún alivio. Y entonces toda la gente se va a ir en pos de él diciendo quién como la bestia. Lo van a tratar de asesinar y dice la Biblia que su herida es sanada, porque él tiene que emular al Señor Jesucristo que murió y resucitó. Entonces el anticristo tiene que hacer una especie de parodia, en donde él muere y resucita de alguna manera. Entonces va a decir quién como él, quién como una bestia, y todo el mundo va a ir en pos de él. Las naciones enteras le van a rendir pleitesía, le van a entregar su autoridad, según dice Apocalipsis. Pero eso va a ser después de un caos. Lo que nosotros estamos viendo ahorita es el caos. Sí, absolutamente. Y ese caos nos está diciendo que pronto alguien se va a levantar con una aparente solución. Ese caos es controlado, es un fuego controlado para ellos hacer lo que se les da la gana. Y las multitudes, que son masas que se dejan guiar son carne de cañón, ¿verdad? Hay grupos que los entrenan. Hay gente que se ha salido de grupos, por ejemplo, feministas, y cuando vienen a la vida normal, ellos confiesan que los llevaron a algún lugar para darles entrenamiento de cómo hacer todo este tipo de confrontaciones y desórdenes. Eso está documentado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chile, y no solo de Chile, Argentina, Venezuela, son países que tienen una cultura elevada, ya no de ahorita, sino que de hace mucho tiempo, pero fueron infiltrados por grupos que hicieron esos estragos y desafortunadamente no los pudieron parar, ¿verdad? Tenían que haber tenido quizá una mano dura, pero ya viste que hay algunos que protestan que por qué sacan al ejército, pero sí es que también el ejército tiene que tomar parte en la seguridad de la misma nación, ¿verdad? Con quien dice, no hombre, déjenos protestar y vamos a destruir y ustedes nos tienen que aguantar. Creo que hay una mano peluda detrás de todo eso, ¿verdad? Y que ellos son los que han movilizado a la gente que ha hecho destrucción, repito, para hacer un caos y después que venga el orden anhelado. Claro. Impresionante todo lo que ha estado aconteciendo en por qué se amotinan. Ahora, solo una idea, añadámosle por qué se amotinan las gentes a los terremotos, a las enfermedades, a todo lo que hemos platicado en el reloj de Dios. Y vamos a concluir que esto se termina ya. No, porque aquí le estamos acercando la lupa a algunos problemas, ¿verdad? Ya cuando lo vemos ante la perspectiva bíblica, esto está serio. Pero así están todos. Así está el escenario tierra, el escenario Israel, todos el escenario tecnológico. Bueno, no tenemos un escenario tecnológico, eso tendría que caer en el escenario mundo. Pero el subtema, tecnología, está en la Biblia. Cuando lo añadamos todo, llegamos a la conclusión, no sé por qué el Señor todavía no ha venido, ya esto se debería haber terminado. El mensaje de la vida verdadera que procede de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y como está escrito en el libro de San Juan, el que halle su vida. Fíjense este texto, pero sobre todo el de Mateo, es impresionante. Mateo tiene 2 veces este versículo que parecería lo mismo, pero no es lo mismo. El que halle su vida, la perderá. Y el que la pierda, la hallará. Yo ya hallé mi vida, se llama Jesucristo. Ahora tengo que perder la mía. Tengo que morir a mis pasiones para encontrar la nueva etapa en Cristo Jesús. Morir a nuestras pasiones, morir
a nuestras elucubraciones y a nuestra vanidad. Ese sería el mensaje para alcanzar, mientras estamos en este momento aquí en la tierra, paz. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Después de la paz, va a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que metámonos con el Señor, bauticémonos en el Señor, crucifiquémonos con el Señor y amarrémonos a Cristo. Amén, amén y amén. Si bien es cierto, estábamos analizándolo en 2022, esas manifestaciones también se dieron durante todo 2020 y también en 2021, es decir, 3 años que acaparaban los titulares y por eso era importante analizarlo. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ella les invito a comunicarse con nosotros, ya que este tema, que en realidad es Babilonia, el escenario escatológico en el que estamos, ha llamado mucho la atención y queremos conocer sus inquietudes. Más 502 56 17 90 99. Luego de la pausa tenemos otro espacio en el que vamos a seguir hablando de Babilonia y por qué este tema es tan importante en este momento. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar con nosotros en El Reloj de Dios. Como dijimos, es una edición especial para que sigamos estudiando los escenarios escatológicos, los escenarios de los que siempre nos habla el apóstol Sergio Enríquez. Y yo, de hecho, pregunté acá en el estudio quiénes tenían claridad de todos esos escenarios. Hicimos un repaso de ellos: mundo, tierra, cosmos, iglesia, Israel, familia y el tema que hoy nos ocupa, Babilonia. Si ustedes tienen dudas respecto a alguno de los escenarios escatológicos o en dónde encaja alguna noticia, por favor escriban al más 502 56 17 90 99. Estamos hablando del escenario Babilonia y como dijimos en el programa reciente que presentamos también relacionado con Babilonia la Grande, Babilonia significa confusión y de nuevo nos encontramos en un momento de mucha confusión, noticias variadas que generan incertidumbre. También el apóstol Sergio Enrique recientemente en el programa número 48 de la segunda temporada del Reloj de Dios hizo un análisis. Aquí se los presentamos. Es la punta del iceberg, ¿verdad? Son, digamos, de Inglaterra, hay mucha gente ahorita diciendo que están al borde de una guerra civil. Wow. Pero eso ya es mucho decir. Una guerra civil. Wow. ¿En Inglaterra? Eso es de lo más extraño que yo he oído, pero eso lo están publicando. Incluso algunos personajes no ficticios, sino que famosos y que conocen la situación mundial. Elon Musk, por ejemplo, tuiteó ya acerca de eso, diciendo que parecería una guerra civil por todo lo que se está dando. Claro, nosotros estamos a miles de kilómetros de allá, aquí en Guatemala, y solo medio pasa una noticia por ahí en algún noticiero que más o menos investigó que hay situaciones allá. Sí. Porque, pues, con sus honrosas excepciones, la mayoría de noticieros pues son muy regionalistas. Sí, lo que nos interesa es que la calzada San Juan está llena inundada de autos. Y que el kilómetro 44 no hay modo que lo arreglen. Sí. Y que es importante, yo no digo que no sea importante, ¿verdad? Que de Escuintla para acá se están haciendo 19 horas Santo los transportistas Dios. Y bueno, qué cosas así, ¿va? Sí, sí. Entonces se vuelve muy regionalista. Pero cuando nos damos cuenta alrededor y vemos lo que está pasando afuera, decimos, wow, esto está impresionante, sí, impresionante. Sí. Entonces, parecería que va a haber una guerra civil o que ya están en medio de una guerra civil. Y ahí tiene que ver la mentira. Sí. Gracias, apóstol. Tal vez me gustaría desde su perspectiva que nos diera un poco del contexto de lo que está ocurriendo en Inglaterra, porque como dijimos al inicio, hay tantas versiones de lo que está pasando. Se hablaba de un hombre que atacó a 3 niñas, a varios niños en realidad, que estaban en un ensayo relacionado con Taylor Swift.
Swift. Casualmente, entre comillas, también tuvieron que cancelar conciertos de Taylor Swift en Viena, Austria, porque habían amenazas de atentados terroristas de jovencitos que estaban a favor de ISIS, dicho sea de paso. Pero regresando al tema de Inglaterra, pues se ataca y se asesina a estas niñas y empiezan a correr rumores que era gente que venía de fuera, empiezan a atacar a extranjeros, es decir, muchas noticias se empezaron a generar y hasta este momento no hay una verdad a ciencia cierta. Sí. Sí, incluso ellos hablan, ¿verdad? Están diciendo si son falsas noticias, si es xenofobia, y han estado utilizando mucho la palabra ultraderecha. La ultraderecha. Claro, por eso te decía, estando tan lejos nosotros, a miles de kilómetros, tal vez no le ponemos la lupa, pero eso va a impactar. Y voy de regreso a Inglaterra un ratito, solo te digo que es la punta del iceberg, porque digamos, en Estados Unidos se viene hablando de guerra civil desde hace ratos. Y ellos ya tuvieron una, que era la guerra de secesión, ¿verdad? Terrible, sí. Pero ahora se vuelve a hablar de eso y es el país, el único país del mundo en donde todos tienen acceso a armas, Cierto. ¿verdad? Y entonces una gran parte de la población está armada con armas de grueso calibre, ¿verdad? Sí. Entonces una guerra civil ahí sí sería temible, ¿verdad? Y se habla de eso también. Por eso yo decía la punta del iceberg. Porque lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24 es que se le iban a levantar etnia contra etnia. Cuando dijo se levantará nación contra nación, en el griego no dice nación porque no existía el concepto de nación como lo tenemos ahora, sino que ahí dice literalmente se levantará etnos contra etnos, y etnos es la palabra de la cual procede la palabra etnia, de la cual procede la palabra raza. Entonces lo que está diciendo el Señor es se van a levantar en el mismo país raza contra raza. ¿Qué es lo que está pasando en Inglaterra? Se está levantando raza contra raza. Digamos, en algún momento los que habitaban ahí desde generaciones, llamémosles los sajones, ¿verdad? Los rubios que estaban ahí, ellos dicen, este es nuestro país. Pero empezaron a sufrir una invasión desde hace bastante tiempo de gente que venía de Asia y de África y que llevan otra religión, la religión musulmana. Entonces se les empezaron a meter y también gente proveniente de la India. Es más, el presidente o el primer ministro saliente que se fue hace un mes era precisamente de origen asiático, su familia. O sea, y se metieron a la cocina. Se metieron, sí, pero aquí entre paréntesis, tenemos que entender que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque Inglaterra se metió en todo el mundo. Y todo el mundo se le metió a Inglaterra. Colonizó increíble y ahora es de vuelta. Y con algún derecho. Derechos legales. Porque, digamos, alguien que era del Commonwealth, de alguna manera tenían acceso a viajar a Inglaterra sin visa y sin nada. ¿Verdad? Y hacer su proceso de naturalización, pues, rápido. Porque ellos mismos abrieron esa puerta. Sí, entonces ahora resulta que le echan la culpa a una persona. Y ahí viene la noticia falsa. Porque lo primero que empezó a surgir en las redes, y eso me llama la atención por lo que decías del cuarto poder, y quisiera poder abordarlo brevemente, posteriormente, lo que sucedió es que en las redes empezaron a decir que era un inmigrante que estaba pidiendo asilo y que era musulmán y que había matado a estas 3 niñas y había herido, me parece que a 10. Entonces, acuchillándolas, terrible. Entonces, eso enardeció a la población, sobre todo a los que ya viven ahí de hace mucho tiempo, porque nos están invadiendo. Exactamente. Entonces empezó todo el problema. Empezaron a quemar y llegaron a quemar mezquitas y a agredir mezquitas. Entonces, cuando el gobierno nuevo, que tiene un mes de estar ahí, se dio cuenta, no habían querido decir quién era el que había hecho la cosa esa, porque era un menor de edad. ¿Verdad? Entonces tuvieron que decirlo. Y entonces se dieron cuenta que no era un refugiado, sino que él había nacido en Inglaterra, que sus padres
hacía décadas, venían de Ruanda, eran católicos, se habían instalado ahí, no eran musulmanes, pero en las redes, no en la prensa, en las redes, se propagó un se odio. propagó la noticia. Sí. Entonces se propagó una mentira que incendió los corazones de las personas que estaban indignados y se dio esta situación. Cuando se dio esta situación, entonces los musulmanes también se levantaron en armas, ¿verdad? Claro, Y no musulmanes refugiados, sino que gente que nació ahí, pero que su fe no es la fe del pueblo inglés tradicional, ¿verdad? Así es. Entonces eso se levantará raza contra raza. ¿Dónde? En el mismo país. Están en una guerra, sí, están al borde de una guerra civil. ¿Pero por qué? Porque el que tenía el monopolio de la noticia, no de la verdad, no de la verdad, pero sí de la noticia, eran los noticieros establecidos. Sí, como BBC. BBC de Londres y cosas así que están muy bien posicionados y todo, pero que tienen una línea editorial que no necesariamente, con todo respeto, es la verdad, sino que es su verdad. No son equilibrados, no dan las dos versiones, sino solamente se fijan en una. Exacto. Muy bien. Entonces, eso puede orientar en cualquier lado. Pero ahora, en este siglo que se dieron todas el aumento de las redes, la información por medio de las redes sociales, la cosa cambió. Sí. Porque entonces ahora ya no hay control. Así es. Entonces cualquiera dice cualquier cosa. Exacto. Y si se lo logra viralizar, ya la hizo. Sí. Porque para empezar, interesante, porque para empezar pueden monetizar su mentira. Así es. Y no les importa que la gente sepa que es mentira. ¿Cómo así? Digamos, Muy bien. pone una mentira. Ujú. Por ejemplo, alguien puso aquí en Guatemala en algún momento que yo había demandado a otro pastor por una cosa, por una estupidez. Okay. Todo el mundo que lo vio le dio risa porque sabían que eso era imposible, Muy que bien. no era cierto. Pero le dieron tráfico a esa falsedad. Se viralizó Sí, la entonces, noticia. al darle tráfico, tránsito, entonces lo monetizan y hacen dinero. Eso no es Claro correcto, que no sí. es ético. Están definitivamente. lucrando por medio de la mentira. Con una mentira. Sí. Entonces, ahora las nuevas profesiones, por decirlo así, él cita, son los influencers, los youtubers, los que suben, Bloggers. sí, bloggers que suben contenido, pero que no necesariamente tienen la calificación ni ética, ni moral, ni espiritual. Y algunos, son honrosas excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay de todo en toda la gente, hay de todo en la viña del Señor. Justo eso ¿verdad? pensé, sí. Entonces ahora tú miras un canal de televisión en YouTube y tienes que tener el discernimiento para saber si aquello que están diciendo ahí es cierto o no. Claro. Te pueden editar cosas que dijiste, pueden partir los videos, pueden Sí. los audios, etcétera. Sí. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo complicadísimo por esa razón. ¿Por qué razón? Porque la gente que es objeto de botín va a ser engañada. Por eso Jesús dijo, nuestro Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Claro que también el Señor más adelante, como el apóstol Pablo, habla de espíritus engañadores que van a estar hablando desde los púlpitos. Sí, eso también es un gravísimo peligro, pero no solamente es el peligro. Es que la gente no se pasa todo el día oyendo a alguien en un púlpito. La gente se pasa todo el día pegada al teléfono oyendo a influencers, a formadores de opinión que no necesariamente tienen la razón ni la verdad. Claro. Entonces nosotros tenemos que saber discernir, es decir, esto no puede ser, pero tiene que tener un testigo interno. Así es. Entonces, ahora miramos eso que pasa en Londres. Miramos eso que, mira, qué tremendo lo que pasa en Bangladesh también, ¿verdad? Exactamente. Porque Bangladesh está más lejos para nosotros que Londres, ¿verdad? Sí, debería ser una noticia. Tal vez no lejos geográficamente, Muy pero está mucho más lejos, ¿verdad? Entonces, te imaginas, solo para hacer un brevísimo resumen de eso, vamos, los ingleses gobernaron la India, Sí. ¿verdad? Durante mucho tiempo.
Y en la India había varias religiones mayoritarias. Y cuando matan a Mahatma Gandhi después de que ya obtienen su independencia, entonces se vuelve un gran lío, y se forman dos países, la India y al oriente, Pakistán. A Pakistán se fueron todos los musulmanes, por decirlo así, ¿va? Y en la India se quedaron la religión hindú. Ok. Luego, hay un problema entre Pakistán, en Pakistán, que hay un Pakistán oriental y otro occidental, se pelean y se forma Bangladesh. O sea, está la India, la dividen en tres, y ahora lo que antes se conocía en 1920, por decir, como la India, ahora es Pakistán, la India y Bangladesh. Exacto. Enormes todos. Sí. Bangladesh es el país más habitado del mundo por metro cuadrado. Wow. Y es una cuestión espantosa. Increíble. Entonces ahí se forma esta situación también en base a la mentira, en base a la injusticia, y hay una guerra civil. Ahorita tenemos una guerra civil ahí. Todo tiene origen, entendemos, por una aparente desigualdad. La primera ministra favorecía a ciertos grupos privilegiados, gente del gobierno, y la sociedad se enardeció y empezaron las protestas. Sí, lo que pasó fue que dicen, porque no sabemos si es la verdad. Así es. Pero lo que ellos dicen es que como Bangladesh empezó en 1971, ¿verdad? Entonces, cuando la gente que se separó hizo una especie de revolución. Entonces, a ellos y a sus familiares se les dio pues la alternativa de trabajo gubernamental. Entonces, alguien llegaba a pedir trabajo y dentro de su currículum o su ridículum tenía que decir, mi papá peleó en la guerra de independencia. Ah, vaya, entonces usted tiene, bueno, ok, lo vamos a poner al principio. Entonces, si alguien no tenía... No lo tomaba en cuenta. Entonces eso dicen que fue parte de lo que pues hizo la explosión. Pero yo te repito que eso es lo que dicen. Sí. ¿Cómo llegar a la verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero ahí ahora se está persiguiendo a grupos minoritarios. Ya se fue la primera ministra, ya vive en Francia. Ya llegó el que fue premio Nobel de Economía y él es el que va a ser el presidente ahora. Y de todos modos sigue habiendo persecución de los grupos minoritarios ahora para matar, para destruir. Hablamos lo mismo de Venezuela. Eso, exactamente. Exactamente. Mira, ¿qué es lo que se presentó? Una mentira. Ya no está aquí, está diciendo la verdad. Claro, por todo el historial, y si estamos más cerca decimos, no, aquí el mentiroso es Maduro. Ha hecho puntos para que pensemos esto. Sí. Pero a lo que vamos es que la conquista de la mente, en todos los ámbitos, bancario, monetario, religioso, económico, que acabamos de ver, todos. Entonces, es el escenario Babilonia, avasallando la mente de toda la humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a presentarles brevemente lo que está ocurriendo en Inglaterra para tener el contexto y regresamos en un momento. Protestas violentas anti-inmigración. Cientos de personas fueron detenidas en protestas violentas anti-inmigración en más de 20 ciudades del Reino Unido. Esta es la primera crisis del gobierno de Keir Starmer. El caos comenzó cuando la policía recibió una llamada reportando que un individuo había apuñalado a varios asistentes de una clase de baile para niños. 2 menores murieron y al menos otras 9 personas resultaron heridas. Los testigos aseguraron que la escena parecía sacada de una película de terror. Poco después, la policía arrestó al único sospechoso. En redes sociales, varias cuentas conocidas por su discurso islamófobo y anti-inmigración difundieron información falsa que aseguraba que el atacante era un inmigrante ilegal islamista radical. Al día siguiente,
una de las niñas hospitalizadas falleció, elevando el número de víctimas a 3. El ruido de las redes sociales se trasladó a las calles pocas horas más tarde. Grupos de extrema derecha comenzaron una protesta violenta cerca de la mezquita local, lo que generó enfrentamientos con la policía. El malestar contra los inmigrantes tras el apuñalamiento llegó al punto de que 2 hoteles, en el norte de Inglaterra, donde viven quienes llegan y esperan una respuesta a su solicitud de asilo, fueron casi que destrozados por una multitud iracunda. La policía afirmó que muchos de los manifestantes eran simpatizantes de la Liga de Defensa Inglesa, un grupo anti-islamista. Un día después, la policía desmintió la información que circulaba en redes, pero se resistió a desvelar la identidad del atacante. Reafirmaron que había nacido en el Reino Unido y que procedía de una familia que había escapado del genocidio en Ruanda. A pesar de estas declaraciones, las protestas anti-inmigración se extendieron a otras ciudades. En Londres, los disturbios llegaron a Downing Street, donde hasta 111 personas fueron arrestadas. El juez a cargo del caso decidió desvelar la identidad del acusado en un intento de contrarrestar la desinformación y confirmar que no se trataba de un islamista radical. Algunos medios comenzaron a difundir imágenes antiguas de Axel Ruda, quien permanece en prisión preventiva tras la audiencia. Las protestas aún no cesan. Los disturbios en Sunderland terminaron con un coche en llamas y varios policías heridos. En ciudades como Liverpool, Leeds, Bristol o Belfast, los manifestantes asaltaron tiendas, incendiaron mobiliario y protagonizaron numerosos enfrentamientos con la policía. Uno de los incidentes más graves ocurrió en Rotterdam, donde unos 700 manifestantes intentaron acceder a un hotel que alojaba migrantes en situación irregular, provocando tensos enfrentamientos con los agentes antidisturbios. Tras un fin de semana con al menos 150 detenidos y decenas de agentes heridos, Starmer ha anunciado mano dura para frenar la primera crisis que le afecta tras ser nombrado primer ministro. Protestas en Bangladesh. Tras un mes de disturbios en Bangladesh, los manifestantes han logrado la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina, quien fue desalojada del poder por un movimiento de protesta de una violencia sin precedentes desde la independencia del país en 1971. La llamada Dama de Hierro de Bangladesh, que estuvo en el cargo durante 15 años, enfrentó un creciente descontento debido al desempleo juvenil y a la represión de la oposición política. El lunes, 5 de agosto, Sheikh Hasina renunció y huyó a India antes de que manifestantes antigubernamentales asaltaran su palacio en Dhaka. Los disturbios alcanzaron su punto álgido el domingo, dejando al menos 91 muertos, incluidos 13 policías, en el peor balance de víctimas desde el inicio de las protestas estudiantiles. El lunes, las confrontaciones cobraron la vida de al menos 56 personas más. La crisis se desató en julio, cuando comenzaron las manifestaciones lideradas por un colectivo estudiantil, Estudiantes contra la Discriminación, que protestaba contra la reforma de las cuotas en la función pública, consideradas discriminatorias. A pesar del toque de queda impuesto por las autoridades y la declaración de 3 días de fiesta nacional, los estudiantes convocaron una marcha multitudinaria, intensificando el conflicto que finalmente llevó a la dimisión de Hasina. Protestas en Venezuela. Al menos 24 personas han muerto en las recientes protestas en Venezuela, según la ONG Provea, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha informado de más de 2.200 detenidos. Tras las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela hace 9 días, funcionarios de Brasil, Colombia y México han mantenido un contacto constante con representantes tanto del presidente Nicolás Maduro como del candidato opositor Edmundo González, en busca de una salida a la crisis. Según Maduro, 2.229 personas han sido detenidas en el país desde que comenzaron las protestas. Los 3 países han recomendado que tanto el gobierno como la oposición cumplan con las leyes venezolanas y recurran a las instituciones correspondientes para impugnar cualquier aspecto del proceso. Sin embargo, esta recomendación es un desafío para la oposición, ya que el partido gobernante controla todos los aspectos del gobierno, incluido el sistema judicial, y lo utiliza para silenciar a los opositores y reprimir a quienes percibe como una amenaza. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los contactos, declinó identificar a los representantes del gobierno venezolano y de la oposición que participan en las conversaciones. Tampoco quiso precisar si el equipo de González ha expresado su intención de impugnar formalmente los resultados de las elecciones del 28 de julio.
Allí tienen un resumen entonces de las manifestaciones, esas protestas, esa violencia civil que se está viviendo tanto en Inglaterra, en Bangladesh y en Venezuela. Apóstol, algunos decían, algunos noticieros han dicho que pareciera como unas escenas de película. A mí me recuerda a estas películas de El Día de la Expiación, en donde se le autoriza en Estados Unidos a la gente salir a matar para sacar todo su enojo, su frustración. Los más mesurados se guardan en su casa, se resguardan, y los que están muy enojados con el gobierno, con el sistema, con su vecino, salen y tienen 12 horas, me parece que es toda una noche, para matar. Imagínese eso. Bueno, Hollywood a veces anuncia lo que ellos mismos van a hacer y a promover, como decíamos la vez pasada en la ventana de Overton, ¿no? Así es. Para ir cambiando la mentalidad de que eso podría llegar a ser lícito. Ahora, yo creo, Elcita, que nosotros tenemos que estar refugiados, sí, definitivamente en la verdad. Y como platicábamos, la verdad es un tema que los griegos lo abordaron desde el punto de vista filosófico, Sí. que es, pues la filosofía es amor por la sabiduría, ¿verdad? Es una palabra compuesta, filos y sofos, que es amor por la sabiduría. Pero tenemos que recordar que existen dos tipos de sabiduría. Una que es animal, terrenal y diabólica, que es la humana, y la otra es la sabiduría que desciende del cielo de Dios. Esa sabiduría es una verdadera, si amamos esa filosofía, esa sabiduría, vamos a tener la verdadera filosofía. Entonces, esa verdad la vamos a obtener en la suma de su palabra. De hecho, fuera del aire yo le preguntaba, ¿podríamos como cristianos tener un concepto de qué es la verdad a estas alturas? Sí. Digamos, Sí, que sí. uno de los conceptos, mira, como es la suma de tu palabra, es la verdad, entonces la forma como la palabra misma se autodefine dentro de la Biblia, esa es la verdad. A ver, déjame explicar. Digamos, en Deuteronomio 32, la Biblia dice que la palabra de Dios es rocío. Sí. Entonces, ese rocío son gotitas pequeñitas que son fácilmente asimilables. Pero son asimilables y producen un fruto al final de cuentas. Sí. Pero también en el mismo capítulo dice que la palabra de Dios es como una lluvia abundante. Entonces, eso es cuando que el discurso divino es eso. Entonces, puede ser rocío en algunos momentos, y claro, ahí sería un mensaje profundo, precioso, pero muy largo. ¿Qué es lo que hace el rocío? Digamos, el rocío le quitó lo bestia a Nabucodonosor. Es cierto. Entonces, yo diría que el rocío quita la bestialidad que tiene el hombre como ser natural, ¿ah? El rocío que va permeando poco a poco en las capas nuestras hasta llegar al espíritu. La Biblia también dice que el maná, el pan caído del cielo. La Biblia, cuando habla entonces del pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces asocia la palabra con el pan. Entonces ahí ya tendríamos rocío, discurso, maná y pan, y todos son palabra. Más adelante el Señor hizo un montón, habla de la leche. Dice que si somos nosotros nacidos de nuevo, decimos como niños espirituales, la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios, leche. La Biblia dice en Efesios que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Entonces, ahora tenemos que leche y espada y rocío. La Biblia dice que es también, en Mateo capítulo 13, es una semilla. La Biblia dice que la palabra de Dios es miel. De la miel de la roca te daré. Entonces, por lo menos yo he visto unas 25 formas de cómo se manifiesta. Cuando sumamos todas esas, miel, leche, rocío, vino, rocío, lluvia, maná, pan, espada, martillo. La Biblia dice que mi palabra es como martillo y como fuego, entonces ya tenemos otros 12. Cuando suma todo eso. Bueno, eso tendríamos que explicar cómo actúa. O sea, por eso te digo que ese tema es profundo. Es largo de explicar, hermoso. A mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque, digamos, solo ver en la espada, la palabra espada, es impresionantísimo. Entonces, todo eso nos va a producir la verdad. Entonces, si nos alimentamos de la Biblia y le decimos, Señor, por tu espíritu, que también, según 1 Juan 5:6, es verdad y nos va a guiar a toda la verdad. Y yo estoy en el camino hacia la vida
y el vínculo es la verdad, por favor, Señor, tú eres el camino, la verdad, la vida. Yo creo que ahí el Señor nos va a favorecer para no ser engañados, Elcita. Claro. Y yo le ruego a Dios por mi vida, y yo soy un ministro de la palabra, quiero orientar a la gente no con fines personales ni beneficios personales, sino porque fui llamado a eso. Y me urge que toda la gente se enamore de la Biblia, de la palabra, porque de esa manera difícilmente van a ser engañados. Difícilmente. Así que esta es una invitación para que nos sumerjamos en la Biblia, palabra infalible. Amén. Y como siempre, después de ver tantas noticias, nos preguntamos cómo se originaron estos problemas, quiénes están detrás de ello, haciendo que acreciente el disgusto entre ciertos grupos y, por supuesto, qué es lo que dice la Biblia al respecto. En el Reloj de Dios, justamente dedicamos el espacio para analizar esos temas a la luz de la palabra. Hasta aquí llega este episodio principal, estelar, que hemos tenido para ustedes como cada noche de domingo. Les invitamos a que vean programas anteriores, especialmente quienes quieren estudiar a profundidad el tema de Babilonia. Recuerden, programas 8 y 48, pero por supuesto sigan viendo los nuevos episodios de El Reloj de Dios, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Nos encontramos en la próxima edición. En nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.